Y como siempre, ¿no? Me presento, yo soy Cristian, el trader de Forex Million. También soy analista técnico profesional y vamos a ver las ventajas un poco de Forex y vamos a entrar también un poco en materia, ¿no? Las ventajas las voy a decir un poco así rápidas porque supongo que la mayoría las sabéis, ¿no? Entonces, las ventajas, una vez que entendemos el Forex, una vez que nosotros ya entendemos qué es el Forex, los mercados, las tendencias, etcétera, ¿vale? Significa que estamos preparados para cualquier otro mercado bursátil. ¿Por qué? Porque el mercado de divisas, ¿vale? Es un mercado muy volátil, es decir, tiene movimiento constante bastante fuerte respecto a diferentes activos, ¿vale? Cuando hablo de activos me refiero a activos financieros, ¿no? Como son futuros, como son índices, como son CFDs, como pueden ser criptomonedas o como pueden ser acciones. Entonces, con lo que esto te da y al mismo tiempo te quita, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que al ser tan volátil, de pronto te da una bajada y tú estás posicionado a la baja, pues te da mucho, pero al mismo tiempo al momento te lo quita, ¿vale? Porque sube y pega una vela, ¿no? Un pepinazo para arriba, se marca un triple esa vela y te quita todo lo que te había dado hace un segundo y encima te quita una serie de porcentajes. ¿Qué quiere decir? Que te llega a quitar más de lo que te había dado, ¿vale? Por lo tanto, significa que estamos en pérdida. Entonces, con lo que podemos catalogar que tiene un comportamiento bastante inestable, ¿no? Que lo podríamos catalogar como bipolar, ¿vale? Si hablamos el movimiento del mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes que por decirlo entre comillas, domesticar a una bestia y saber cómo va a reaccionar esa bestia, ¿vale? Entonces, hay que saber reaccionar ante esta dificultad y saber controlar. Entonces, para saber actuar sobre ello se necesitan los 5 sentidos ahí metidos en la pantalla, ¿vale? Y controlar sobre todo la psicología. Eso es lo más importante, porque si no, el comportamiento bipolar del mercado acaba comiéndote, ¿vale? Ya que muchas veces, no la mayoría seguramente habréis experimentado esto como todo trader, ¿no? Que muchas veces te hace falsos movimientos, ¿vale? Para que tú cierres en negativo y luego hace lo que tenías pronosticado. ¿Qué quiere decir esto, no? Que si lo hacemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer aquí un pequeño garabato, ¿no? Si nosotros estamos apuntando a la baja, ¿vale? Porque mira, hemos visto que aquí hace una lateralidad, ¿no? Y aquí vemos como un triple techo, ¿vale? Y vemos que ahora va a subir, ¿no? Que no suele pasar, pero imagínate que vas a acceder a un cuarto techo y tú aquí te posicionas a la baja, entonces vemos como el precio de pronto hace un falso rompimiento y la gente aquí dice, vale, ha hecho aquí una acumulación para irse para arriba, entonces la gente empieza a poner buys y de pronto el precio te hace patacram, ¿vale? Y tú aquí, que te habías posicionado a la baja, ya cierras porque ves una ruptura y de pronto lo ves más allá de tu take profit, ¿no? Que tu take profit quizás era esta misma zona. Entonces, esto lo que te causa es frustración, no hay sensación de que te están engañando y que el mercado ha sido manipulado, que es un timo, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí es donde entra esta parte que es la más importante del trading, que es la psicología, ¿vale? Entonces es algo que tenéis que tener muy, muy presente, ¿vale? Que es cómo, vamos a llamarlo, cómo domesticar a la bestia bursátil, ¿vale? Entonces el control. Entonces cuando aprendes a controlar todos estos movimientos y leer el mercado, estás preparado para cualquier activo financiero, ya que los otros pares no son tan volátiles al corto plazo, causando previsiones mensuales. ¿Qué quiere decir? Cuando tú vas a hacer una acción o un futuro, ¿vale? Como son, por ejemplo, las 35 empresas más importantes de España, las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, o una acción de, por ejemplo, como es la actual, ¿no? Que yo creo que la actual acción más importante en España actual es Pescanova actualmente, ¿vale? Sé que muchos a lo mejor se han olvidado de que existe, pero Pescanova actualmente ha pagado una deuda que debía de tiempo y tienen previsión, ¿no? Que entre finales de este mes y el siguiente pegue un bombazo bastante bueno de unos cuantos puntos, ¿vale? Recordamos que las acciones y los futuros van por puntos, entonces cada punto equivale a unos $50. Entonces tiene bastante recorrido. No podéis entrar en Pescanova. Lo que tenéis que saber que el tema de acciones va muy diferente, ¿vale? Entonces, las acciones, no sé si a alguien se lo he comentado, ¿no? Cuando tú entras a una acción no hay spread,
¿vale? Pero lógicamente el broker tiene que sacar algo. Entonces lo que saca es, si no recuerdo mal, son 8 euros. Nada más que tú abres una operación, son 8 euros de comisión y 8 euros para retirar. ¿Qué quiere decir? Que tú entras a una acción o, por ejemplo, compras 13 acciones, ¿vale? Me las invento a $5 cada acción, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tu valor, ¿vale? De esas acciones ha de ser superior a 16 para que te sea rentable, porque nada más por entrar son 8 euros. Y una vez que tú cierras esa acción, puedes decir compro y vendo, ¿no? Ya son 8 más. Entonces, son 16 euros que tú sabes de pérdida segura, ¿vale? Que lo podríamos catalogar como una especie de split. Sí, si la encuentras lo puedes hacer. Lo que los CFDs, no sé, yo no, pero CFDs porque no me gusta, ¿vale? Lo veo bastante estafa. Entonces, por ejemplo, sé que en Estados Unidos los CFDs están bastante, ¿cómo se dice? Bastante ilegal. Niño Cristian, hoy me registré desde tu web en FBS y me dieron $123 con apalancamiento 900. ¿Qué broker de demonios es este? Bueno, te da dólar, bueno, sí, te da bonos, ¿vale? Lo que yo, los bonos no, tampoco los, si uno 2000 es una pasada. O sea, tú has ido a lo fuerte, ¿no, Eni? Sí, o sea, me dio eso y otros 50. A ver, yo lo que recomiendo es cuando entráis en FBS, hacer una cuenta estándar, ¿eh? O sea, no da, o sea, los bonos después tenéis que leer la letra pequeña, porque tienen condiciones. Entonces, si no mueves creo que X operaciones, quizás después tienes problemas, porque el bono creo que quizás no es retirable o para las ganancias en base al bono, cosas así. Entonces, yo lo que recomiendo en FBS es que hagáis cuenta estándar, ¿vale? O si no, los que queréis aprender, ¿vale? Hacer cuenta micro. Bueno, lo que íbamos, ¿no? En base a las acciones. Entonces, esa es una ventaja enorme, el que nos enseña a leer el mercado, ¿no? Porque de una manera más sofisticada y profesional. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé entender a la fiera, sé entender cualquier cachorrito, ¿no? Digamos, o sea, Forex es la fiera, es la que nunca para de arriba abajo, pum, 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 volviendo loco. Entonces, las otras van más por rallies suaves. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienen una tirada grande, pues tiene una tirada grande, ¿no? O sea, mayoritariamente si el índice, no por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un índice o un futuro, ¿no? Por ejemplo, el SP 500 o el índice que, por ejemplo, el IBEX 35, ¿no? Si ese día no va más por gaps los índices, por ejemplo, el IBEX 35 va más por lo que se denomina gaps, que un gap es, por ejemplo, ¿no? Si el precio se queda aquí, ¿no? Que abra aquí, ¿no? Entonces, este vacío que se genera se llama gap, ¿vale? Pues va a funcionar más por gaps. Entonces, si tiene una apertura al alza y después va a cerrar ese gap, ¿no? Mayoritariamente el precio del día, ¿no? Se cataloga a la baja. Entonces pierde puntos, un tanto por ciento de puntos, ¿no? Entonces, los rallies, ¿no? Que se llaman rallies, ¿no? Los rallies cuando en un índice o en un futuro, ¿no? Se marcan diarios. Quiere decir que hoy marca, ¿no? Muchas veces habréis visto, ¿no? En los periódicos o cualquier página web de bolsa dice, hoy ha caído, por ejemplo, un 0,1% la bolsa de Wall Street. Ha caído 100 puntos, o Dow Jones abre 0,2% al alza, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante ese día, ¿no? Pues abre al alza y sigue alcista, ¿no? Durante ese día. Entonces, si es al revés, pues va a la baja. Entonces, es algo bastante light, ¿no? Que si va a un lado, va para un lado, ni que sea ese día, que después esté alcista. Entonces, un poco que funciona así. En cambio, tú el euro, ahora mismo, por ejemplo, lo ves alcista y de pronto mañana, pum, te se cae. O al momento, esta noche, dentro de unas horas, te pega un vaivén y te se cae también, ¿no? Entonces, es algo bastante inestable. Entonces, también la ventaja que tenemos en Forex es el acceso, ¿no? La accesibilidad, ¿no? Que tiene, que es totalmente sencillo, ¿no? Es decir, tú puedes abrirte una cuenta, ¿no? En el sector retail, ¿no? Que somos la mayoría de aquí, ¿no? Que no sé si alguien tiene cuentas superiores a 50.000,
Entonces, si no tienes una cuenta superior a 50.000 y operas en plataformas Currenex, estás en el sector retail, ¿no? Entonces, el acceso, ¿no?, que tienes es totalmente sencillo, hay miles de vídeos de cómo hacerlo y está al alcance de todo el mundo, ¿no? Incluso hay brokers que aceptan depósitos de $50, incluso de €1, ¿no? Entonces, es bastante el acceso bastante sencillo. Entonces, ¿qué ventajas también hay? Que es un instrumento apalancado, que es como dije ayer, ¿no? Con lo que nos permite hacer operaciones de altas dimensiones con poco dinero, ¿vale? Que es lo que hablé ayer del apalancamiento, que por cada $500, ¿no? Tú solo pones uno, que quiere decir que nuestro compañero, ¿no?, que se llama Enie, ¿vale?, ha puesto un apalancamiento de 1 a 2.000, significa que por cada $2.000 él únicamente pone $1, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que es tanto a su favor como en contra. Que cuando él coja y haga una operación y se haga positiva, será positiva en base a $2.000, pero como sea negativa, será también en base a $2.000. Y si es una cuenta de 100, pues puede tener un poco de peligro, ¿no? Pero eso es que son las condiciones del bono. Sí, te obligará a tener eso porque a lo mejor no te deja operar si no es con un mínimo de X lotaje, quizás. No lo sé seguro, pero puede ser por eso. Entonces, viene a ser lo que os estaba explicando. Esa es con las condiciones del bono. Y luego el otro dan 50 con apalancamiento 1.500. Bueno, el apalancamiento ideal yo siempre lo hago en 1.400 o 1.200, dependiendo del riesgo que quiera o dependiendo del apalancamiento que yo quiera hacer, ¿no?, en base a mis operaciones. Si realmente mejor es que te hagas una cuenta estándar. Exacto. Cuenta estándar para la gente que ya sabe y cuenta micro para la gente que quiere aprender. Entonces, también lo que quería comentar un poco, ¿vale?, en el tema de los apalancamientos es que podrías incluso tener un apalancamiento de 1.500.000, ¿vale? Pero siempre y cuando tengas un buen manejo de riesgo, no importa el apalancamiento que tengas, ¿vale? Eso que quede muy claro, porque si yo tengo un apalancamiento muy grande y no tengo gestión de riesgo, mi cuenta me va a durar 2 días, pero si tengo una buena control de riesgo, me da igual el apalancamiento que tenga, ¿vale? Entonces, los cortos, eso es una gran ventaja, ¿vale? Sobre todo las operaciones en corto, ya que no existe esta comisión como en las acciones, que es la que os acabo de decir. Entonces, otros activos no te dan esa oportunidad de generar ingresos a corto plazo porque, como os he dicho, no marcan rallies y no puedes abrir y cerrar tan de esto porque hay también comisiones de brokers, vaya que en muchas cosas no tienes spread. Entonces, la psicología, importante, si aprendemos a localizar los rallies del precio, tenemos un tramo ganado, ¿vale? Y esto es una ventaja y para ello lo único que nos hace falta es saber identificarlo, es decir, saber identificar la tendencia mayor y sobre todo mente fría, ¿vale, chicos? La mente fría es lo más importante, ¿vale? Porque muchas veces sé que se puede, ¿vale? Pero a veces yo sé de algunos, ¿no? De por ejemplo, de aquí, ¿no? Que no tienen esa mente fría o que no tienen la capacidad de tener esa psicología fuerte, ¿no? Y que les puede la información que le da a las velas, ¿no? Por ejemplo, hoy en el reto de scalping hemos hecho 8 operaciones, de las cuales al final 8 han salido bien, pero para generarlas, mientras estamos dando el zoom, no nos ha conseguido los 8, ¿no?, sino se han conseguido 6 positivas y luego creo que a los 10 minutos he pasado una foto conforme ya habían llegado al take profit, ¿no? Pero estaba bastante lento, estaba bastante en contra y le costaba avanzar en el precio. Entonces ahí es donde entra la psicología, ¿vale? Porque el precio lo que hace la bolsa es expansión, contracción, acumulación y dispararse para un lado o para otro, ¿vale? Entonces, cuando está en acumulación es donde entra la parte psicológica, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenéis que estar atentos mucho, ¿vale? Entonces, entender el mercado, ¿vale? Eso es realmente sencillo, muy sencillo. Plantarte delante de un gráfico y localizar lo básico, que es una tendencia, ¿vale? Saber qué tendencia está, saber el tema de soporte y resistencias
y listo. Con esto tú ya sabes leer el mercado, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Vale, yo sé que un mercado está alcista, ¿por qué? Porque me planto delante del ordenador y veo la tendencia predominante. Entonces, para ver la tendencia predominante, lógicamente, lo ideal es ponerse en marcos de tiempo grandes. ¿Vale? Entonces, nos ponemos en un marco de tiempo grande y vamos mirando qué tendencia es la predominante, porque como antes en el grupo de WhatsApp, nuestro compañero Sergio Pina, ¿no? ha mandado una captura de pantalla con el USD-CAD, ¿no? Identificando dos canales, uno bajista y uno alcista. Entonces, ha preguntado qué tendencia es la que manda, ¿no? Entonces, en el caso ese, lógicamente era el alcista porque había roto un canal bajista, pero habría que mirar bueno, en mensual y en semanal para ver cuál era el predominante, ¿no? Porque quizás está en una corrección de un gran canal mayor al que él estaba mirando. Entonces, es algo que yo creo que hay que observar, ¿vale? Antes bueno, de posicionarte en cualquier posición, ¿vale? Entonces, si nos vamos a lo que viene siendo el gráfico, vamos a ver el USD-JPI, ¿vale? Como vimos, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Vemos un canal bajista, ¿vale? Marcado en lo que vienen siendo las líneas, bueno, líneas no, zonas de tendencia, ¿vale? Yo siempre marco zonas más que líneas porque la línea realmente no sirve mucho, ¿vale? Y no sirve, no sé si os acordáis de Anthony, ¿no? Que nos dio el zoom la anterior vez de los cambios de tendencia, ¿vale? Entonces, algo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Que las zonas de tendencia se marcan mucho mejor que las líneas, ¿no? Porque así evitamos falsos rompimientos y así sabemos mucho mejor hacia dónde y cuándo entrar en el precio. Entonces vemos el canal bajista, ¿vale? Marcado en las dos líneas paralelas hacia abajo de color naranja. Vemos un soporte superior, ¿vale? Que está marcado en color rojo, en el cual identificamos un doble suelo que está posicionado tanto aquí como por aquí, ¿no? Y vemos la expansión. ¿Qué pasa? Que como veis he señalado este par de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto me da una pista de dónde quiere llegar lo que es el tema de la divisa. ¿Y por qué? Muy sencillo. Vamos a adivinar los máximos. Un máximo, dos máximos, tres máximos, cuatro máximos, cinco máximos, seis máximos. ¿Vale? Un máximo primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Pues vemos que los máximos van en bajada. ¿Vale? Son máximos decrecientes, igual que mínimos decrecientes, ¿no? Mínimo decreciente, mínimo decreciente, mínimo decreciente, mínimo decreciente, mínimo decreciente y ¡pum! Mínimo decreciente y aquí de pronto mínimo creciente y mínimo creciente al último, ¿vale? Mínimo igual, ¿qué quiere decir? Que aquí está pasando algo mal, ¿vale? Por lo tanto, si está pasando algo mal, significa que la bolsa está cambiando. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que adaptar a lo que viene siendo el cambio, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que está pasando algo o que va a pasar, ¿vale? ¿Qué pasa? Si aquí tengo también máximos decrecientes y de pronto me sale un máximo igual que este, quiere decir que a partir de aquí la tendencia la está cogiendo diferente. Aunque esto se me baje, ¿no? Simplemente esto no es una bajada porque tenga que bajar, sino es un impulso para romper, ¿vale? Entonces, ¿cómo identifico yo que el mercado va a pasar esto, ¿no? Porque veo máximos decrecientes y mínimos decrecientes y de pronto empiezan a crecer, ¿no? En vez de seguir bajando, van subiendo o quedándose igual, ¿no? Y lo mismo aquí, entonces, los máximos en vez de seguir bajando, van igual. Entonces, aquí lo que hace es hacer un doble techo con este, ¿no? Y colocar un suelo, ¿vale? Entonces, lo que hace es coger impulso, rompe la tendencia bajista, hace un pullback, sigue una tendencia bajista hasta el suelo y va a seguir bajando y, lógicamente, aquí hay otro suelo, ¿no? Que seguramente pueda ir hasta esta zona otra vez para seguir rebotando al alza, ¿no? Entonces, seguramente es algo que podéis haber visto, ¿no? Entonces, esto vemos aquí que estamos hablando de un gráfico diario, ¿no? Entonces, si lo vemos, por ejemplo, en 4 horas, vamos a verlo diferente. Lo hemos visto más claro, ¿vale?
vemos aquí esta tendencia bajista que estábamos marcando, ¿no? Que es una especie como de canal, vamos a decirlo. Entonces aquí nos saldrá de otro color, pero bueno. Entonces vemos la rotura. Entonces vamos a ver que aquí también hay como una especie de soporte, ¿no? Que es el que hemos marcado de este color, ¿vale? El cual ha sido rechazado. Entonces vamos a quedar a la espera de cómo actúa el precio aquí. Entonces, lógicamente, como ha roto, puede hacer un pullback o puede llegar hasta esta zona de aquí, que vamos a marcar de color negro. ¿Vale? ¿Por qué decimos que puede marcar aquí? Pues muy sencillo. Vamos a analizar esta parte de aquí. Vemos que ha formado como una especie de suelo, ¿no? Por varios rechazos que le cuesta. Entonces, actualmente vemos esta vela en decisión. Entonces, vemos que no tiene la suficiente fuerza, ¿no? Porque ha perdido fuerza después de esta vela. Entonces, seguramente baje hacia abajo, hacia los 111.601 para después rebotar al alza, ¿no? Y llegar otra vez hasta aquí o incluso pasarlo, ¿no? Entonces, un poco como vemos. Entonces, aquí es lo que hay que ver, ¿no? La pauta de cómo sé yo que acaba de entrar o cómo sé yo que es un falso rompimiento, ¿no? Porque puede haber sido un falso rompimiento y simplemente nosotros nos estamos haciendo aquí como pájaros en la cabeza, ¿no? Entonces, para evitar esto es muy sencillo. Este suelo nos va a servir tanto de como take profit, de como pauta, ¿vale? Entonces, el falso rompimiento vendría a ser si ahora sube hasta aquí y de pronto baja y vuelve a encabezarse por debajo de esta línea de tendencia negra, ¿no? Para llegar hasta esta zona. Entonces, si no hace esto, ¿vale? Nosotros cuando sabemos, no sé, si yo por ejemplo aquí tengo una compra puesta, ¿cómo sé que la debo cerrar en negativo? Cuando me pase esta zona por debajo, ¿vale? Que seguramente irá a buscar esta línea rosa, que es el segundo suelo, pues si me pasa esta zona yo voy a cerrar, porque esta es mi pauta, ¿vale? Para decir, vale, yo hasta aquí voy a seguir, ¿vale? Una vez que me pase por esto, seguramente para aquí, haga otro movimiento más o menos lateral y siga bajando, ¿vale? Porque el precio ya no habrá querido parar aquí, porque si para aquí es para hacer una consolidación o una acumulación y después petar para arriba, es decir, como una zona de confort o descanso para coger fuerza. ¿Vale? Entonces es un poco lo que quiero decir. Entonces quedan 10 minutos de Zoom, ¿vale? Y ahora va la sesión de preguntas o resolución de dudas. Entonces quiero que aquí hay 22 personas, quiero que no tengáis ningún tipo de vergüenza, cualquier duda, pregunta, estamos aquí para ayudaros. Entonces, más o menos, si alguien tiene alguna duda, igual que el tema de la página web, si alguien tiene alguna duda de algún servicio que hay o de cómo obtenerlo. Un pullback es muy sencillo. Mira, un pullback es esto. Vamos a ver un pullback aquí. A ver si lo vemos. No, por ejemplo, lo que hay ahora sería un pullback. Mira, esto de aquí es un pullback. No está formado todavía. Bueno, sí. Mira, esto de aquí. A ver, para qué se ha ido. Mira, esto es un pullback. Ahí te voy a explicar por qué. Porque si yo aquí trazo una línea, ¿no? de antiguo soporte, ¿vale? Como vemos, ¿vale? Esto era un soporte el cual estaba respetando. Hay una ruptura, ¿vale? Que cae una ruptura, vuelve a la zona, te confirma la ruptura del rechazo, ¿no? Y se va hacia abajo. Entonces esto es un pullback,
¿vale? Entonces también, por ejemplo, lo que ha hecho ahora, ¿no? Que es rompo hasta aquí, me vengo aquí y vuelvo a caer. Entonces eso sería otro pullback. Si tengo una cuenta de 100, pero digamos que yo tengo unos 400 de ganancia, ¿puede hacer que el broker me deje operar con ellos o se puede hacer automáticamente? No entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres? Si yo tengo una cuenta de 100, pero digamos que ya tengo unos 400 de ganancia, o sea, en total 500, ¿puedo hacer que el broker me deje operar con ellos? O sea, con ellos como que trabajes para ellos. No, porque eso a ellos les parecerá una calderilla. O sea, para trabajar en un broker, hombre, claro, o sea, es lo que vas a hacer. Si tú, por ejemplo, tú tienes una cuenta de 100, la llevas a 400, lógicamente tendrás 500 y tu operación será en base a los 500. ¿Entiendes o no? O sea, tus beneficios también se pueden operar, si es a lo que te refieres. Y los beneficios van a estar operables hasta que tú no des la orden de retirada, ¿no? Entonces, cuando das la orden de retirada, no. Entonces, ¿tenéis más dudas o preguntas? O ese de JPI podría estar formando un número. Sí, también. Eh, bueno, la colgamos en YouTube, siempre. Sí, siempre se puede cerrar manualmente, aunque tengas un stop loss puesto. El stop loss puesto es, por ejemplo, ¿no? Que tú, imagínate, estás ocupado, te quieres ir a dormir y dejas una operación abierta, pues la tienes asegurada, ¿vale? Que no va a pasar de allí, ¿no? Entonces, es más o menos eso. Y siempre y cuando tú estés pendiente, aunque tengas el stop loss, puedes cerrarla antes. Exacto, hombro derecho. Bueno, los pullbacks es más que nada para una entrada, ¿no? O es decir, si yo quiero entrar, por ejemplo, bajista, no con pullback solo es en términos bajistas, ¿no? Si yo quiero entrar en un bajismo, no es que me confirma la bajada, ¿no? O la ruptura de lo que viene siendo el antiguo soporte. Entonces me confirma que ha roto, vuelve y se va para abajo. Entonces también el tema de los SL es muy importante. Cuando nosotros cuando creamos un stop loss, si lo creamos, por ejemplo, el viernes y nos vamos de fiesta, nos vamos tranquilos y llega el domingo y abre, no va a respetar las aperturas de mercado, ¿vale? Los gaps, ¿vale? Cuando se crean los gaps no respetan los stop loss, ¿vale? Eso tener cuidado, mucho cuidado, porque conozco gente que ha palmado mucho dinero con los stop loss. Hay que tener presente que cuando hay gaps o cuando hay aperturas de mercado, no respeta los stop loss lo que es el broker. Entonces te come. Sí, bueno, los colores son como tú quieras, ¿no? Por ejemplo, yo ahora los tengo amarillos alcistas y rojos bajistas, pero que los podría tener negro y blanco también. Sí, son las aperturas. En los demás momentos, cuando toca el stop loss, te saltará y te sacará fuera del mercado con pérdida o ganancia, ¿no? Entonces, lo importante de cuando pones un stop loss tiene varias funciones, no simplemente proteger la operación, que esa es su función principal, pero también tienen la opción o el trabajo, ¿no? De ponerte un stop loss e ir moviendo para asegurar la ganancia. ¿Qué quiere decir? Cuando hay las velas grandes, tú pones un stop loss, ¿vale? Hasta, ¿no? Por ejemplo, si yo entrara aquí, ¿vale? Vamos a poner lo de color azul, ¿vale? Si mi entrada es aquí, y actualmente mi mercado es aquí, a medida que va, por ejemplo, mi stop loss, ¿vale? Lo colocara aquí, perdón, si lo colocara aquí, mi entrada está aquí y vemos que va bajando, el stop loss lo puedo ir moviendo. Entonces, una vez que llega, por ejemplo, aquí, ¿no? Lo que yo puedo hacer es este stop loss, transformarlo y ponerlo aquí.
que se llama break even, ¿no? Que significa, bueno, que lo pongo a que si sube estaré, ni ganaré ni perderé, estaré a 0,0, ¿no? Entonces, a medida de que avanzando, yo el stop loss lo voy moviendo, ¿no? Y lo que hago es asegurar ganancias. Entonces, una vez que, por ejemplo, está aquí ya, ¿no? A medida de que yo voy haciendo, entonces veo que baja hasta aquí, ¿no? Lo coloco aquí, entonces una vez que me ha hecho este movimiento, pum, me saca del mercado con todo ese beneficio que queda, ¿no? Que vendría a ser todo esto. Bueno, el grado de apalancamiento es lo que he dicho antes. Da igual, bien, si tienes una gestión de riesgo buena, ¿no? Y un control de pérdidas bueno, da igual el apalancamiento que utilices. Nada. Tanto los stop loss como los take profit no hacen ningún efecto. En las aperturas con gaps. Entonces, por eso tenéis que tener cuidado. Hay gente que únicamente opera con gaps también. Dependiendo de lo que haya pasado el fin de semana, pero lo de los gaps es importante, ¿vale? Pero se lleva más en renta fija, en renta variable, en acciones o en índices, ¿no? Los gaps en divisas no afectan mucho porque siempre los acaba cerrando, ¿vale? Entonces, un gap, como he dicho, CPU es esto, ¿no? Si, por ejemplo, el precio está alcista y llega, por ejemplo, el viernes, se cierra y imagínate que está aquí, ¿no? Y entonces el domingo al abrir, abre aquí. Entonces, este vacío que hay aquí se llama gap. Por supuesto. Cuando quieras, ya sabes que estamos en el VIP. De todas maneras, se va a cerrar ya Zoom porque queda menos de un minuto. Daros saludos a todos. Gracias por haber participado. Un saludo de parte de todo el equipo de Forex Million. ¿Vale? Entonces, Aaron, Aldeir, MotoGP, Brian, Zetapu, Chris, Christopher, Dan, Enie, Fabián, FX Million, Gabriel, Tepeat, Irelis, Joel, Jorge, Juan Pablo, Mikey, Ricardo y Sergio. Un saludo, se va a cerrar ya Zoom. Un placer, un abrazo a todos y muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de la zona geográfica en la que os encontréis. Ahora en breves lo colgaré en YouTube y os pasaré el enlace para que podáis repasar si os hace falta. ¿Vale, chicos? Saludos a todos.